Melquisedec es uno de los personajes más enigmáticos y fascinantes de la Biblia. A pesar de que su aparición en los textos sagrados es breve, su figura ha generado una vasta cantidad de reflexiones, estudios y especulaciones que buscan comprender su verdadero significado y el impacto de su papel tanto en el judaísmo como en el cristianismo. En el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 14, se le menciona brevemente, pero este breve encuentro con Abraham. Este encuentro es uno de los más misteriosos en la Biblia debido a la falta de detalles sobre la figura de Melquisedec. A diferencia de otros personajes importantes como Moisés, Aarón o David, no se nos da información sobre el origen de Melquisedec, su genealogía, o cómo llegó a ser sacerdote y rey. Su nombre, que se traduce como Rey de Justicia, y su título de Rey de Salem, que se interpreta generalmente como Rey de Paz, nos dan pistas sobre la naturaleza simbólica de su figura. Esta falta de detalles en su historia ha dado pie a una variedad de interpretaciones. En la tradición judía, los sacerdotes debían descender de la línea de Aarón, pero Melquisedec no es mencionado como perteneciente a este linaje, lo que hace que su sacerdocio se perciba como algo fuera del sistema establecido. Su posición como sacerdote del Dios Altísimo también es significativa, ya que no se hace mención de un templo o altar específico al que sirviera, lo que refuerza la idea de que su rol era divino y no limitado a las estructuras religiosas de la época. Esto ha generado teorías que sugieren que Melquisedec era una figura de gran sabiduría espiritual, alguien divinamente elegido para su rol, o incluso que era una manifestación temprana de lo divino en la tierra. Por otro lado, en la tradición cristiana, Melquisedec es considerado como un precursor de Jesucristo, una figura que prefigura el sacerdocio eterno y perfecto que Jesús encarnaría. La referencia a Melquisedec en el Salmo 110, «Tú eres sacerdote para siempre», según el orden de Melquisedec, es vista como una profecía mesiánica que apunta hacia el futuro ministerio de Cristo. Este pasaje se cita en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta a los Hebreos, como una forma de explicar la superioridad del sacerdocio de Cristo en relación con el sacerdocio levítico. En el capítulo 7 de Hebreos, se explica que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que implica que su sacerdocio no está limitado por las restricciones humanas ni por la descendencia de Aarón, sino que es eterno y divino. La conexión entre Melquisedec y Jesucristo es esencial para la comprensión de la figura de Melquisedec en el cristianismo. El autor de Hebreos subraya la importancia de esta figura al decir que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, lo que refuerza la idea de que su sacerdocio no depende de una tradición terrestre, sino que es divinamente instituido. Además, el hecho de que no se menciona el principio ni el fin de su vida simboliza la eternidad de su sacerdocio. Esta representación de un sacerdocio sin principio ni fin se aplica directamente a Jesucristo, quien en el cristianismo es considerado el sumo sacerdote eterno que intercede por la humanidad ante Dios. Otra faceta importante de la figura de Melquisedec es su rol como rey. La ciudad de Salem, de la que se le dice que es rey, es generalmente identificada con la antigua Jerusalén, lo que añade una dimensión de importancia política y espiritual a su figura. La tradición judía ve a Jerusalén como la ciudad elegida por Dios, el centro del pueblo de Israel, y el lugar donde se construiría el templo. Melquisedec, al ser rey de esta ciudad, se considera un precursor de los futuros reyes que gobernarán sobre Israel, incluidos los descendientes de David y, finalmente, el Mesías. En el cristianismo, Jesús es visto como el Rey de los Reyes, que reinará eternamente, siguiendo el modelo de Melquisedec. El simbolismo de Melquisedec también está presente en el hecho de que él ofrece pan y vino a Abraham. Estos elementos son de gran importancia en la Eucaristía cristiana, el sacramento que conmemora la última cena de Jesús. Durante esa cena, Jesús ofreció pan y vino a sus discípulos, diciendo que estos representaban su cuerpo y su sangre, que serían sacrificados por la salvación del mundo. El gesto de Melquisedec, al ofrecer estos mismos elementos, es visto como una prefiguración de la obra redentora de Cristo. Así, la bendición de Melquisedec a Abraham y su ofrecimiento de pan y vino no solo son un gesto de hospitalidad, sino que también tienen un significado espiritual profundo que apunta al sacrificio de Cristo en la cruz. La figura de Melquisedec también es importante por su contraste con los sacerdotes de la línea de Aarón, quienes servían en el templo de Jerusalén y cuyos sacrificios eran realizados con el propósito de expiar los pecados del pueblo. Melquisedec, sin embargo, no realiza sacrificios, ni se le menciona en relación con un altar. Su sacerdocio es visto como uno mucho más puro y universal, ya que no está ligado a los rituales y sacrificios del antiguo sistema levítico. En este sentido,
El sacerdocio de Melquisedec prefigura el sacerdocio de Jesús, que no requiere sacrificios de animales, sino que se basa en el sacrificio perfecto de Cristo por los pecados del mundo. La mención de Melquisedec en el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 110, también tiene una gran importancia teológica. Este salmo es considerado una de las profecías mesiánicas más claras del Antiguo Testamento. Al afirmar que el futuro Mesías será sacerdote según el orden de Melquisedec, se está subrayando la idea de que el sacerdocio mesiánico no será una continuación del sacerdocio levítico, sino un sacerdocio eterno y divino, que trasciende las limitaciones humanas. Este concepto de un sacerdocio eterno se convierte en una de las piedras angulares de la enseñanza cristiana sobre Jesucristo. En el cristianismo, Melquisedec es visto no solo como un sacerdote, sino como una figura que simboliza el sacerdocio perfecto y eterno que Jesús traería al mundo. Su aparición en el Antiguo Testamento es entendida como un anticipo de la obra redentora de Cristo, quien, como Melquisedec, ofrece su vida para traer paz y justicia al mundo. La conexión entre Melquisedec y Jesús también resalta la idea de que el plan divino de salvación está presente a lo largo de toda la historia, desde los primeros tiempos hasta el cumplimiento final en la persona de Cristo. La escasez de información sobre la vida de Melquisedec, su genealogía y su reinado ha llevado a muchos estudiosos a especular sobre su identidad. Algunos lo consideran un personaje histórico, un rey y sacerdote real que gobernó una ciudad en la antigua Canaán. Otros lo ven como un símbolo de la perfección espiritual y el sacerdocio divino, que no depende de estructuras humanas, y que tiene un propósito eterno. En cualquier caso, lo que está claro es que Melquisedec es una figura fundamental tanto para el judaísmo como para el cristianismo, ya que representa la conexión entre lo divino y lo humano, entre el rey y el sacerdote, entre lo temporal y lo eterno. En resumen, la figura de Melquisedec, aunque mencionada solo brevemente en la Biblia, desempeña un papel crucial en la historia de la salvación. Su sacerdocio eterno, su reinado de paz y su bendición a Abraham estableció un patrón que se cumplirá plenamente en la persona de Jesucristo. Su historia, aunque misteriosa, sigue siendo una fuente de reflexión profunda para aquellos que buscan entender la relación entre Dios y la humanidad, y como el plan divino se ha ido revelando a lo largo de los siglos, la figura de Melquisedec se extiende más allá de su papel como sacerdote y rey, pues también se ha asociado con conceptos profundos de justicia y paz que han influido en las doctrinas religiosas a lo largo del tiempo. El hecho de que se nos diga que Melquisedec es el rey de justicia y rey de paz, resuena con los ideales del mesianismo que los judíos esperaban, y más tarde, los cristianos verían reflejados en Jesucristo. La justicia y la paz no son solo cualidades individuales, sino que son vistas como características de la realeza divina, cualidades que trascienden las fronteras de la política humana y se sitúan en el ámbito de lo eterno. Esta imagen de Melquisedec como un rey que gobierna con justicia y trae paz es especialmente significativa cuando se considera en el contexto del conflicto y la violencia que caracterizaba la bendición de Melquisedec el Salmo científico. Además, el concepto de la identidad de Melquisedec ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos han sugerido que Melquisedec podría haber sido una figura histórica real, un rey de Jerusalén o de otra ciudad cananea. Sin embargo, debido a la falta de información en la Biblia sobre su genealogía y su papel, algunos lo han visto como una figura mítica o simbólica. Otros, sin embargo, sostienen que Melquisedec fue una manifestación anticipada de Cristo, un tipo del futuro Mesías que, al igual que él, sería sacerdote y rey eterno. En cualquier caso, lo que está claro es que la figura de Melquisedec tiene un propósito profundo en la historia de la salvación, como una figura que conecta el Antiguo Testamento. Finalmente, la figura de Melquisedec sigue siendo relevante en la enseñanza cristiana sobre el sacerdocio y la mediación entre Dios y los seres humanos. La carta a los Hebreos, al explicar que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, pone de manifiesto que el sacerdocio cristiano no está basado en tradiciones humanas, sino que tiene su origen en Dios. Melquisedec, al ofrecer pan y vino, también anticipa el sacrificio de Cristo, quien, al instituir la Eucaristía, ofrece a la humanidad su cuerpo y su sangre como alimento para la vida eterna. Si te gusta el contenido del canal, puedes ver más vídeos en nuestro canal de YouTube Secretos Descubiertos. Dale like y comparte. Un saludo y ten un gran día.